la carta a los Romanos en el capítulo 8 y vamos a estar estudiando de los versículos 1 hasta el 4. Así que leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Se pueden sentar? La obra de Cristo en la cruz encuentra su efectividad en la vida del creyente. Cristo murió efectivamente por seres humanos, por personas, y el día del juicio final, unos irán a la salvación eterna y otros irán a la condenación eterna, eso lo sabemos. Pero lo que marcará la diferencia entre estos dos grupos de personas, los que van a la salvación y los que van a la condenación, es el objeto de su fe. Los que irán a la condenación eterna son los que confían en sí mismos, los que tienen fe en sí mismos, los que tienen fe en sus obras. Y los que iremos a la salvación eterna somos los que tenemos fe en alguien más que nos ha regalado la salvación. Los que tenemos fe en Cristo Jesús. Entonces, unos creen que pueden salvarse haciendo buenas obras y otros creemos como nosotros que alguien más nos regaló la salvación. Y entre más fuerte brille la luz del Evangelio en cada uno de nosotros, mayor seguridad tendremos de nuestra salvación. Esto es efectivamente lo que nos va a hablar Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, en estos 4 versículos que hemos leído. Así que vamos a dividir este mensaje en 5 partes. La primera es: no hay condenación. La segunda es: la razón por la que no hay condenación. La tercera es: porque alguien más lo hizo por nosotros. La cuarta es: cómo lo hizo. Y la quinta es: el resultado. Vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 1. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto en realidad viene a ser la resolución a un problema que Pablo ya había planteado antes, en el capítulo 7 de Romanos, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y la respuesta comienza en el 7:25, cuando comienza diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no podemos desligar esto del capítulo 8. Sigue diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces esto viene a ser más bien una respuesta donde Pablo se responde al mismo a un problema que él mismo había planteado en Romanos capítulo 7, donde él plantea este problema que tiene, esta ambigüedad que hay en su propio cuerpo. Él dice: yo quisiera hacer ciertas cosas que agradan al Señor, pero muchas veces no las hago, porque lo que quiero hacer no lo hago. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 8 sigue esa respuesta que está dando el apóstol Pablo. Y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para nosotros entender esto, tenemos que saber y comprender lo que nosotros somos con respecto a Cristo. Y es que nosotros con Cristo tenemos una unión espiritual. El nosotros haber nacido de nuevo, el haber creído en las buenas noticias del Evangelio, no simplemente nos hace creyentes, sino que nos hace estar unidos realmente a Cristo. Nosotros y nuestro Señor Jesús estamos unidos.
espiritualmente. 1 Corintios 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nosotros que nos hemos unido con nuestro Señor, que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en la salvación que Cristo nos ha dado, venimos a hacer una unión espiritual con Cristo. Por lo tanto, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece a Él y nuestro cuerpo le pertenece a Él. Por lo tanto, estar en Cristo, para comenzar a derribar ciertos mitos y ciertas cosas que mantenemos aún nosotros en nuestra mente, estar en Cristo no es hacer buenas obras. Estar en Cristo no es orar. Estar en Cristo no es ayunar. Estar en Cristo no es congregarse. Estar en Cristo no es cantarle a Él. Porque muchas personas hacen esas cosas y no están en Cristo. Entonces, eso puede ser una evidencia de estar en Cristo, pero no es la causa de estar en Cristo. Los que están en Cristo son los que estamos unidos a Cristo, en un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hacer buenas obras no es estar en Cristo, olvidémonos de eso. Hacer buenas obras no es estar en Cristo, porque muchas personas hacen buenas obras y no están en Cristo. Muchas religiones hacen buenas obras, incluso aparentemente mucho mejor que nosotros, pero eso no están en Cristo. Incluso en el nombre de Cristo hacen buenas obras, pero no están en Cristo. Entonces, estar en Cristo no es ni orar, ni ayunar, ni congregarse, ni cantar, ni ninguna de esas cosas. Estar en Cristo es tener el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ojo acá lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Acá Pablo no está diciendo, y si alguno no vive, de cierta manera, no, él está diciendo la causa. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, el resultado de tener el Espíritu de Cristo va a ser una serie de comportamientos y una serie de conductas que nosotros vamos a comenzar a hacer como evidencia de nuestra salvación. Pero la causa de nuestra salvación es el Espíritu Santo morando en nosotros, morando en cada uno de nosotros los creyentes. Y ahí mismo en el versículo 14 también de Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, primero, para tener eso muy claro, ahora yo no puedo ver el Espíritu Santo. Yo no puedo ver a mi hermano y yo decir, si tú tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se ve, es invisible, es un espíritu. Por eso mismo es que yo no puedo discernir más allá de las obras quién es salvo y quién no. Yo puedo decir, este hermano hace muy buenas obras, por lo tanto, el árbol se conoce por su fruto. Yo puedo decir, pues es un hermano en Cristo, pero a profundidad y en realidad, el único que sabe quién es verdaderamente salvo es Dios. Porque solamente Él discierne los corazones, y solamente Él sabe quién tiene verdaderamente el Espíritu Santo. Entonces, por eso es un peligro nosotros ponernos a discernir quién es y quién no, porque solamente lo sabe el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza la herencia eterna? ¿Qué es lo que nos garantiza nuestra salvación? El que vayamos a ser glorificados en nuestro cuerpo, el que vayamos a ver al Señor y que lo vayamos a alabar y que vayamos a estar con Él por la eternidad. ¿Qué es lo que nos garantiza eso? ¿Serán nuestras buenas obras? ¿Será lo que nosotros podamos hacer por Dios? ¿Será lo que nosotros podamos hacer por nuestros hermanos? Pues claro que no. Lo que nos garantiza nuestra herencia eterna es el Espíritu de Dios. Efesios 1, lo voy a leer yo. Efesios 1, del 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14.
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es como la garantía, es como la cuota inicial, más o menos, para que nos hagamos una idea. Entonces, cuando dice que fuimos sellados con esa garantía, que es el Espíritu Santo que tenemos nosotros, dice que fuimos sellados hasta que obtengamos la posesión que se nos ha prometido. Fuimos sellados hasta que obtengamos la posesión. Cuando ya obtengamos la posesión, pues ya no necesitaremos el Espíritu Santo entre nosotros, porque estaremos con el Señor, presencialmente con el Señor y con la gloria de su majestad. Entonces, fuimos sellados, y lo que nos garantiza que vamos a ser salvos y que veremos al Señor en el día final y que estaremos delante de Él por la eternidad es el Espíritu Santo que mora en nosotros. La garantía, el sello que tenemos cada uno de nosotros, del cual todos nosotros debemos estar seguros. Y si no lo está seguro, espero que hoy salga seguro. Entonces, alguno podrá pensar, porque dice entonces la siguiente parte del versículo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como si fuera una condición, porque solemos leer equivocadamente este versículo. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esta segunda parte del versículo, que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no es una condición, sino que es una distinción de los que están en Cristo Jesús. O sea, si esto hablara de una condición, se volvería a repetir la preposición para. Sería así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esa preposición no se repite, porque lo que está hablando el versículo es de la distinción de los que están en Cristo Jesús. O sea, los que están en Cristo Jesús se distinguen porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es la condición para estar en Cristo Jesús, sino la condición, la distinción de los que estamos en Cristo Jesús. ¿Me hice entender, mis hermanos? Muy bien. Entonces, no habla de la condición, sino de la distinción. Estar en Cristo, como ya les dije, nos hará andar conforme al Espíritu. Pero primero, antes de yo comenzar a andar conforme al Espíritu, pues tengo que estar en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no puedo andar conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación. Segundo punto, la razón por la que no hay condenación. Y vamos a leer entonces el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra versión dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Para entender esta palabra ley, la ley del Espíritu y la ley del pecado, tenemos que conocer que esta palabra ley también se traduce como principio o como poder. O sea, el principio del Espíritu y el principio del pecado, o el poder del Espíritu y el poder del pecado. Esto es lo que quiere decir exactamente la ley del Espíritu y la ley del pecado. Para que entendamos mejor qué es la ley del Espíritu y qué es la ley del pecado, vamos entonces a traducir esta palabra para que nos quede como en un lenguaje más sencillo. Ya habíamos visto que ley pues el principio del poder. Entonces, el poder del pecado y el poder del Espíritu. ¿Cuál será el poder del pecado? El poder del pecado es dar muerte. Y el poder del Espíritu es dar vida. O sea, la ley del pecado es dar muerte al pecador. Y la ley del Espíritu es dar vida al pecador. Vamos a ver lo que es el poder del pecado.
Y esto lo dijo por primera vez el mismo Dios. En Génesis 2, vamos a ir a Génesis 2. Dejen marcado ahí en Romanos. Génesis 2 del 15 al 17 habla de cuando el Señor, nuestro Dios, le estaba dando las instrucciones a Adán de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer, o más bien lo que debía hacer y lo que no debía de hacer. Y en el versículo 15 de Génesis 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, el Señor estaba diciendo, primero le dio las instrucciones de lo que debía hacer, y lo puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidara, para que lo labrara. Le dijo: de todo árbol puede comer. Él solo le dio, solamente de un árbol no podía comer, le dijo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no puede comer, porque el día que coma de él va a morir. O sea, el día que desobedeciera Adán el precepto de Dios, Adán iba a morir. O sea, el día que Adán pecara, ese día iba a morir. Ahí está la ley del pecado, ahí está el principio del pecado, o el poder del pecado. ¿Cuál es? La muerte al pecador. Y también dice, lo leo yo, Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, las reglas las pone Dios. Él dice: el que peca, muere irremisiblemente. Cuando Adán pecó, que efectivamente desobedeció, ¿qué sucedió con Adán? Aunque debía morir físicamente, sí presenció una muerte, que fue la muerte espiritual. Murió espiritualmente. Por eso, desde Adán hacia acá, todos nacemos pecadores, porque se hace efectiva la promesa de Dios. Entonces, o más bien por no llamarlo promesa, se hace efectiva la advertencia de Dios. Entonces, el poder del pecado es dar muerte al pecador. Ahora vamos a ver qué es el poder del Espíritu, el principio del Espíritu. Y vamos a ir a San Juan 6. San Juan 6, versículo 63, donde una vez más habla el mismo Dios. Nuestro Señor Jesús habla. Jesucristo dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, aquí el Señor nos está mostrando ahora lo que es la ley del Espíritu, el poder del Espíritu, lo que puede hacer el Espíritu. ¿Qué era lo que podía hacer el pecado? Dar muerte al pecador. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el Espíritu? Dar vida al pecador, o sea, nosotros. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Entonces, el mismo Señor, aquí vemos que no está hablando ni siquiera uno de los apóstoles del Señor, está hablando el mismo Señor. El mismo es el que dice: el pecado mata y el Espíritu da vida. Por eso 2 Corintios también dice, en 2 Corintios 3, versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata quiere decir la ley, el antiguo pacto. El antiguo pacto mata porque nadie lo puede cumplir. Pero ¿qué dice Pablo? La letra mata, pero el espíritu da vida, el espíritu vivifica. Entonces, conociendo ya esto de que el poder del pecado es dar muerte y que el poder del espíritu es dar vida, podemos una vez más leer el versículo 2 de Romanos 8, volvemos allá a Romanos 8, y dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora sí entendemos mucho mejor el versículo. La ley del espíritu me ha librado de la ley del pecado. El poder del Espíritu de Dios me ha librado del poder del pecado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué sucede con nosotros? Que nosotros hemos sido trasladados de lugar. Nosotros hemos sido movidos de un lugar a otro lugar. Colosenses dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y que dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nosotros fuimos movidos del lugar. Estábamos, antes de conocer al Señor, ¿en dónde estábamos? Bajo la potestad de las tinieblas, siguiendo los designios de nuestra carne. Pero ahora la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y nos ha trasladado al reino de Cristo Jesús, al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses. Entonces nosotros fuimos quitados, arrebatados del poder del pecado y fuimos llevados a vivir bajo el poder, bajo la ley del Espíritu. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos, nacidos de nuevo, no podemos vivir en el pecado, porque hemos sido trasladados del lugar. Ya el pecado, la práctica del pecado no puede hacer parte de nuestras vidas, porque la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado. Tercer punto: ¿por qué alguien más lo hizo? Porque alguien más lo hizo por nosotros. O sea, la razón por la que no hay condenación, que es el punto anterior, es porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Pero aquí no dice que nosotros lo hicimos, sino que el Señor lo hizo por nosotros. El Señor nos tuvo que quitar de un lugar y llevarnos a otro. El tercer punto dice: porque alguien más lo hizo. Entonces vamos a leer ahora el versículo 3 de Romanos 8. Y dice, la primera parte dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y vamos a dejarlo ahí. Otra versión, no tengo otra versión. Entonces dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, ¿por qué alguien más lo tuvo que hacer por nosotros? ¿Por qué nosotros no podíamos nosotros mismos, con nuestra fuerza de voluntad, abandonar el pecado y obedecer a Dios? Así cualquier ser humano pues puede, con su propia fuerza de voluntad, pues abandonar el pecado y comenzar a leer la Biblia y dice: esto es lo que le agrada a Dios, y ya empezar a... Pero eso no es así. Esta obra no es de nosotros. Nosotros no tomamos nuestra fuerza de voluntad y nuestra propia carne y la sometemos, porque bajo la carne no podemos someter a la carne. Bajo la carne no podemos someter a la carne. Entonces nosotros no podíamos. Nosotros simplemente no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La ley mosaica prometía salvación a quien cumpliese las ordenanzas, a quien cumpliese toda la ley ceremonial, pero también ley moral.
La ley mosaica, ¿qué decía? Levítico 18:5 dice: por tanto, guardarán mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Dice yo, el Señor. Digo yo, el Señor. Eso decía la ley mosaica. El que cumpla la ley, vivirá. El que incumpla la ley, morirá. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que nadie pudo cumplir la ley. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Bueno, solo uno. Solamente Cristo pudo cumplir la ley. De resto, ninguno de nosotros, ni siquiera el rey David, ni siquiera Salomón, ni siquiera ninguno de los hombres que vemos en la Biblia, todos ellos pecaron. No pudieron cumplir la ley a perfección, y eso era lo que demandaba la ley. El que la cumpliera, o sea, el que no fallara en nada, podía vivir. Entonces vemos que está hablando la ley, pero la ley no solamente la ley ceremonial judía, sino también la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. El que cumpliera eso podía vivir, el que no, debía morir. Y de esto mismo el apóstol Pablo comenta en Gálatas 3. Vamos a ir ahí a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, versículos del 10 al 14. Y el apóstol Pablo tenía muy claro eso, y lo comenta varias veces en sus epístolas. Pero en Gálatas lo deja muy claro cuando dice en el versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque dice también: el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Aquí está Pablo citando Levítico, el que leímos ahorita, Levítico 18:5. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿la ley de qué era? No era de fe, era de obras. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, conclusión, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja obedecer la ley. Si algún ser humano hubiera cumplido toda la ley sin pecar en ningún solo punto, ese ser humano sería salvo. La única persona que logró eso fue Jesucristo. Él sí pudo cumplir la ley a cabalidad, sin pecado. Ley ceremonial judía y ley moral, la cumplió Cristo Jesús. Romanos 8, vamos a volver ahí a Romanos 8. Dice, el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los deseos de nuestra carne no se pueden sujetar a la ley de Dios, no se pueden sujetar a los mandamientos de Dios, ni siquiera porque no quiera, porque no puede. No puede. La carne es enemiga de Dios. La carne es enemiga de Dios. Entonces si yo no me puedo salvar portándome bien, si yo no me puedo salvar obedeciendo los mandamientos, entonces podría llegar una pregunta a nosotros. Nos podríamos preguntar, entonces, ¿para qué son los mandamientos? Si yo no puedo cumplir los mandamientos, entonces, ¿para qué son los mandamientos?
Y esto el apóstol Pablo también lo conocía muy claramente, por eso dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo aquí no dice, la ley es para que la obedezcan y la cumplan y se salven obedeciéndola. Pablo está diciendo, no, ninguno puede salvarse obedeciendo la ley, ninguno puede salvarse obedeciendo los mandamientos. ¿Qué sucede con la ley y con los mandamientos? Que eso es lo que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Los mandamientos y la ley de Dios nos muestra el estándar moral de Dios, lo que Dios desea para el hombre, lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza y desaprueba. Esa es la ley, esos son los mandamientos. Los mandamientos son para el conocimiento del pecado, para que conozcamos nosotros qué es el pecado, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Dios. Entonces muchas personas dicen, incluidos cristianos, que no conocen lastimosamente muy bien la palabra de Dios, dicen, salvarse es muy difícil porque hay que obedecer la Biblia. Salvarse es muy difícil porque ser cristiano es muy difícil porque uno tiene que obedecer los mandamientos, tiene que hacer todo lo que dice ahí. No, eso es muy complicado. Y la realidad es que yo no tengo que ser obediente para ser salvo. Yo tengo que ser salvo para ser obediente. Sino que nosotros hemos invertido el orden de las cosas. Decimos, tienes que obedecer la Biblia para que te puedas salvar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia me dice, tienes que ser salvo para que puedas obedecer. Tienes que tener el Espíritu de Dios para que puedas andar conforme al Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, no pretendas intentar obedecer la Biblia, porque simplemente no vas a poder. Entonces, el orden no es obedecer para salvarme, el orden es ser salvo para poder obedecer, para poder ahora sí caminar conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 7 del capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Entonces es muy importante tener el orden de las cosas correctamente. Yo soy salvo para poder obedecer al Señor. Yo soy salvo y obtengo el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios me ayude a obedecer al Señor. 4. ¿Cómo lo hizo? Y vamos a leer entonces la segunda parte del versículo 3. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora sí, otra versión dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El propósito de la salvación era, primeramente, perdonar todos nuestros pecados para poder ser salvos. En el momento en el que somos salvos, se perdonan todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. De esa manera, podemos nosotros ser salvos. Pero esto no se quedó solo acá, no se quedó solamente en el perdón de nuestros pecados, sino que el propósito de la salvación también era librarnos del dominio del pecado. O sea, nuestros pecados fueron perdonados, pero también fuimos hechos libres del poder que tenía el pecado sobre nosotros. Fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando Cristo murió, no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos libra del dominio del pecado. Nos libró de las consecuencias del pecado, perdonándonos, pero también nos libra del poder del pecado por su Espíritu Santo que mora en nosotros.
Por eso ya no somos más esclavos del pecado. Por eso los hijos de Dios ya no vivimos en una vida desordenada como vivíamos antes, sino que vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso, nuevamente lo digo, por eso el que es nacido de nuevo no puede vivir esclavo del pecado. El que es nacido de nuevo no puede vivir otra vez esclavo del pecado. Y otra cosita, no existen los cristianos carnales, porque eso es lo que muchas veces decimos, porque vemos el hermanito que viene a la iglesia, pero que está un mes en la iglesia, está otro mes en el mundo, que viene a la iglesia, pero actúa como el mundo, que viene a la iglesia, pero hace las cosas del mundo. Entonces decimos, como viene a la iglesia, pues es cristiano, pero no, mis hermanos, no hay tal cosa como cristianos carnales. O soy cristiano o soy carnal. O soy cristiano o soy carnal. Yo no puedo venir a la iglesia y alabar al Señor y servir al Señor, pero hacer las cosas que hacen las personas del mundo, porque entonces no soy cristiano. Soy un mundano que viene a la iglesia. Entonces, no hay tal cosa como cristianos carnales. O somos verdaderamente hijos de Dios o somos verdaderamente hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante hacer esta distinción, porque estamos todo el tiempo con esa tibieza de que no, como el hermano viene a veces, pero vive en el mundo, vive en borracheras, vive en fornicación. Entonces es un cristiano ahí carnalito. No, hermano, es un carnal, es un mundano porque vive en el mundo y viene a veces a la iglesia. Pero es muy importante, hermanos, saber esto, hacer esta distinción. En Romanos 6, hay dos hojitas atrás, una. En Romanos 6, versículos del 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí dice que los que hemos recibido la gracia del Señor, los que hemos muerto al pecado, no podemos, una vez muertos al pecado, no podemos vivir en el pecado nuevamente. Y aquí la palabra, para que nos quede claro, no es no debemos, es no podemos. O sea, el verdadero cristiano y el verdadero hijo de Dios no tiene la capacidad de vivir en el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios no lo deja practicar el pecado. Por eso Juan también dice que el que practica el pecado, Juan sí lo hace mucho más excluyente, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así de sencillo. Si no hay vueltas de que no, yo soy un cristiano, pero ya a veces practico el pecado y a veces no, hermano. El Hijo de Dios no practica el pecado. El hijo del diablo sí practica el pecado y se acabó. Aquí no hay nada más ni más vueltas que dar de que cristiano medio mundano, que medio carnal, no. O cristiano o mundano. Nosotros, gracias a Dios, tengo la fe y la seguridad de que somos cristianos verdaderos. Pero Juan dice esto, el apóstol Juan dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la causa de que el cristiano no practique el pecado es su nuevo nacimiento, la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice después? No puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado. Aquí no estamos hablando de los pecados ocasionales que muchas veces cometemos lastimosamente, porque todos pecamos. Estamos hablando de la práctica del pecado.
para que hagamos bien la diferencia. Él dice, la simiente de Dios permanece en el que ha nacido de nuevo y por eso no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, nuestra salvación, no es solamente una realidad futura, no es solamente algo que obtendremos, seremos salvos, no, somos salvos. El nuevo nacimiento debe ser una realidad presente en nosotros, debemos vivir como nacidos de nuevo. Debemos vivir como hijos de Dios. Es una realidad presente el nuevo nacimiento. Esto no se manifestará solamente cuando venga el Señor por nosotros, ya los que son salvos y los que no, no. Desde acá, en la tierra. Para eso tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, para que vivamos según el Espíritu Santo. De otra manera, no somos salvos. También nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es necesario que sea otro quien nos liberte del pecado. Nosotros solitos. Yo no puedo decir, me quito las cadenas del pecado, no. Cristo tiene que venir y quitarme las cadenas del pecado, porque yo no puedo. Y eso ha pasado con cada uno de nosotros. Usted no dijo un día, no, ya quiero ser salvo. No. Un día simplemente el Señor llegó a su vida y usted no sabe cómo sucedió, pero hoy está aquí. Porque fue el Señor quien lo hizo libre, no fue usted, no fue porque usted quiso, fue porque el Señor lo buscó y porque el Señor lo encontró y porque el Señor lo salvó. También dice Romanos, el apóstol Pablo ahí también una vez más en Romanos 6, 16 al 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, antes nos sometíamos a los deseos de nuestra carne, todos nosotros. Antes de conocer al Señor, por más que usted diga, no, es que yo siempre fui como, no. Todos nos sometíamos al deseo de nuestra carne. Lo que nuestra carne nos pedía, eso íbamos y hacíamos. Porque nuestra carne y el pecado era quien gobernaba sobre nosotros. Y nos sometíamos al deseo de nuestra carne en lo que sea que nos pidiera. Pero ahora, siendo ya libres, nos sometemos al deseo del Espíritu. Ahora hay una lucha en nosotros, porque nuestra carne no fue quitada. Seguimos en nuestra carne, pero se nos añadió ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y ahora hay una lucha entre los dos. Por lo tanto, yo ahora puedo decidir, porque he sido libre por la sangre de Cristo, ahora yo puedo decidir a qué me someto. Yo puedo decidir someterme al pecado, y efectivamente los hijos de Dios pueden pecar, pero puedo decidir someterme al Espíritu de Dios. Y hay muchas advertencias en la Biblia para los verdaderos hijos de Dios y nacidos de nuevo que deciden someterse nuevamente al pecado. Muchas advertencias de la disciplina del Señor. Si quieres saber acerca de la disciplina del Señor, lea la carta de Hebreos y va a ver lo tajante que es el Señor con los hijos de Dios, con los cristianos que desean someterse al pecado siendo libres ya. Porque es que la diferencia es que somos libres, o sea, ya es nuestra decisión a quién obedecer. O sea, al Espíritu Santo o a la carne. Y si yo siendo libre del pecado, deseo obedecer al pecado, van a haber consecuencias en mi vida. Parte 5, el resultado. Y vamos a leer el versículo 4 de Romanos 8.
del versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí hay que poner atención en algo. No dice para que la justicia de la ley la cumpliésemos nosotros. No dice para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. O sea, alguien más la cumplió y en nosotros se hace eficaz. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Y en Cristo, la ley se cumple en nosotros que estamos en Cristo. O sea, nosotros no tenemos que cumplir la ley, sino que alguien más ya lo hizo por nosotros. Cristo Jesús ya cumplió la ley por nosotros. El requisito para ser salvos, según la ley, la cumplió Cristo. Y Cristo, cumpliendo la ley, hace a todos nosotros que tenemos la confianza en su sangre, hace que la justicia de la ley, o sea, la justicia de Cristo, o sea, la obediencia de Cristo, se nos imputa a nosotros. La obediencia y la justicia de Cristo se nos añade a nosotros, como si fuéramos nosotros los obedientes. ¿Ven qué maravilloso es el Evangelio? O sea, cuando creemos en Jesucristo, la obediencia y la perfección de Cristo se nos imputa a nosotros. Como si Dios ve desde el cielo y nos mira a nosotros y viera a Cristo en cada uno de nosotros. Y viera la perfección de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Él cumplió la ley, y gracias a que nuestro Señor Jesús cumplió la ley se cumple en nosotros. Y la ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia, porque la justicia de Cristo nos representa a nosotros. Y la ley también es cumplida en cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue cargado sobre Jesús también en su muerte. Por eso no hay condenación para nosotros. Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley, sino que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, es cumplida en nosotros, gracias a Cristo. Entonces, con esto la conclusión es que Jesús es nuestro sustituto. Fue tratado como un pecador en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos delante del Padre. Segunda parte del versículo 4 dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y termina una vez más haciendo la distinción de los que gozamos de este maravilloso regalo de la salvación. La distinción. Pablo quiere que los lectores entiendan que podemos estar seguros de nuestra salvación y que podemos distinguirnos, más bien debemos distinguirnos de los que no son salvos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Nosotros quiénes? Los que estamos en Cristo. Entonces la salvación es una evidencia visible en cada uno de nosotros. No es invisible, es visible. Los que estamos en Cristo vivimos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y cada uno de nosotros puede estar seguro de su salvación, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que yo ya no tengo por qué estar dudando, ay, ¿sí será que si me muero hoy, qué tal que no? Eso ya no más. Eso es inmadurez espiritual. Debemos ser ahora maduros espiritualmente y dejar de dudar de nuestra salvación. Porque si dudamos de nuestra salvación, estamos dudando de Cristo y de su obra completa. Hizo una obra completa por cada uno de nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Agradecerle y vivir conforme a la palabra del Señor por gratitud, no para salvarnos, por gratitud. Yo obedezco porque amo al Señor.
Me duele pecar porque amo al Señor. Me arrepiento porque amo al Señor. Y porque estoy agradecido por todo lo que hizo por mí. Siendo yo pecador, vil y menospreciado, murió por mí. Esto es maravilloso, mis hermanos. Entonces no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha arrebatado el poder del pecado, porque no nos podíamos salvar obedeciendo los mandamientos. Cristo los obedeció por nosotros y se sacrificó para perdonarnos. Cristo nos libró del dominio del pecado y ahora podemos obedecerle de corazón. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu gracia y por tu favor, Señor, inmerecidos para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque una vez iluminas nuestras vidas con tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado una vez más a nuestros corazones, Señor, a nuestro entendimiento. Porque hoy nos has hablado, Padre eterno, por medio de tu Espíritu Santo. Porque nos has redarguido, Señor. Porque nos has consolado. Porque has obrado en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos fortalece y que nos anima a vivir una viva esperanza en esta tierra, Señor. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y a cada uno de los que también están mirando esta transmisión, y que seas, Padre Celestial, haciendo tu obra de santificación en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios bendiga, mis hermanos.